la frase que mucha gente dice, ¿no? Que cuando dice, oye, te veo que tienes un poquito más de peso. Es que tengo tiroides. Bueno, pues hoy vamos a explicar eso de tener tiroides. Porque tiroides, si no me equivoco yo, dentro de mi ignorancia, tiroides tenemos todos. ¿No es así? Gonzalo P. Martín, nuestro cirujano de confianza. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Guillermo. Efectivamente, tiroides tenemos todos. Tiroides tenemos todos y tiroides es algo que es muy importante para el desarrollo de nuestra vida habitual. El tiroides es una glándula que se sitúa en la parte central del cuello, ¿de acuerdo? Se relaciona con la tráquea y tiene una función en el metabolismo. ¿Qué significa eso de que tiene una función en el metabolismo? Pues que digamos que el tiroides funciona como una especie de acelerador del cuerpo. Tiene una función en la regulación de la temperatura, en la regulación del peso, la regulación de la energía y también tiene implicaciones en el ritmo cardíaco. Esas son sus funciones principales. Es como una mariposa, sí, que se ubica en la parte central del cuello. Ahora vamos a verlo porque nos ha traído ahí gráficos nuestro cirujano para conocer el tiroides, la glándula tiroides. Fíjate que lo de la temperatura no lo sabía. ¿Puede ser por eso por lo que yo me quedo como un cubito de hielo cuando me duermo? Puede ser un factor si haces una analítica y tienes una alteración en los valores de las hormonas tiroideas. Podría ser una de las causas. ¿Y eso ha ocurrido? Sí. Yo parece que estoy muerto cuando me duermo. ¿Pero te han hecho una analítica para ver cómo están tus hormonas tiroideas? Nunca he pensado que eso tenía que ver con la glándula tiroidea. Pues efectivamente puede tener relación. Es una de ellas. Lo que se aprende con el doctor, con nuestro cirujano, es increíble. A ver, esta glándula que estamos viendo ahí, sí, puede tener alteraciones, hemos dicho. Ajá. ¿Esas alteraciones en qué consisten y cómo pueden aparecer? Pues de las alteraciones que vamos a hablar hoy son los nódulos tiroideos, que eso lo habrá escuchado muchas veces la audiencia. Los nódulos tiroideos, ahí en la imagen estáis viendo una glándula tiroidea normal, ¿veis? Situada en la parte central del cuello y que es como una mariposa con dos alas, ¿eh? Eso es su anatomía normal. Pero pueden aparecer como unos bultos que se llaman nódulos tiroideos. Básicamente es como si aparecieran unos lunares que pueden tener características diferentes. Los hay sólidos, los hay con contenido líquido y los llamamos quísticos, o los hay mixtos, que tienen contenido sólido y también tienen contenido líquido. En la mayoría de los casos, prácticamente el 90%, se trata de lesiones benignas, es decir, que no tienen ustedes que alarmarse ni preocuparse, simplemente hay que acudir a su médico, a su endocrino o a su cirujano para chequearlo, realizar revisiones y ver qué tipo de nódulo se trata y qué evolución tienen. Ese es el mensaje importante para la audiencia. No hay que alarmarse cuando nos dicen que tenemos nódulos en el tiroides, pero sí hay que acudir a nuestro médico para que evalúen de qué tipo de nódulos se tratan y si tienen función, si no tienen función, etcétera. Bueno, hay que ver que uno nunca se para a pensar en eso, pero ¿cómo puedes...? ¿Es visible? ¿Se puede palpar? Es decir, ¿nos podemos dar cuenta? La gente en casa puede decir, wow, pues tengo un nódulo en el tiroides, que yo ahora mismo no tengo ni idea de dónde exactamente está. Tú ahora mismo no tienes pinta de tener ningún nódulo en el tiroides y está un poquito más arriba de donde te estás pellizcando. Está habitualmente por debajo de la nuez. Un poquito por debajo de la nuez en la zona central, un poquito más abajo. Aquí. Ahí, exactamente, más o menos a esa altura, ¿veis? Pues sí, el tiroides se puede palpar, incluso se puede ver desde lejos cuando hay un crecimiento importante, ¿eh? Habitualmente los nódulos tiroideos y la glándula tiroides no es visible, no es visible ni palpable, pero cuando existe crecimiento de esos nódulos, pues sí que podemos palparlos, incluso verlos desde lejos, y nos pueden producir además otro tipo de síntomas. Por ejemplo, nos pueden producir dificultad al tragar. Podemos tener alteraciones de la voz cuando crecen mucho y comprimen nervios que se relacionan con el tiroides y que están ubicados en ese lugar, ¿eh? Estos son los síntomas, digamos, más frecuentes. Habrán escuchado alguna vez esa palabra que se llama bocio.
Sí, Bocio claro. significa aumento de la glándula tiroidea. Ah, fíjate, pues ahora ahora lo entiendo todo. Es que antes de empezar, a mí me da una lección importante, Gonzalo. Hay que decirlo que yo muchas veces no hago las preguntas porque sí, es porque antes de empezar este programa, Gonzalo me da una clase magistral y ahora entiendo que hablaremos de eso, del yodo, porque yo siempre lo había relacionado. Mi madre siempre decía, para evitar el bocio este, yodo, hay que comer pescado azul, niño. Entonces, ahora lo estoy entendiendo todo. Claro, fíjate. Bueno, a ver, nódulos entonces que pueden palparse, que pueden tener síntomas. Entre la sintomatología, ¿existe dolor o eso no lo vamos a tener? Habitualmente no produce dolor. Habitualmente lo que notamos es que hay un aumento de volumen en el cuello. Y como he dicho antes, podemos tener problemas al tragar y podemos tener a veces problemas de la voz. Es muy curioso eso que has comentado del yodo, porque la gente se estará preguntando, bueno, ¿y qué tiene que ver el yodo con una glándula que tenemos en el cuello? Bueno, pues los nódulos tiroideos como todo, o el aumento de la glándula de tiroides por nódulos, pues tiene varios factores. Uno de los factores es la edad. Otro de los factores son las alteraciones hormonales, otro factor es el ser mujer, otro factor es la radiación cervical, porque las personas que hacen radiografías y tal se cubren siempre el cuello cuando vamos a hacernos pruebas, pues porque sabemos que la radiación tiene un impacto en la glándula tiroides y puede hacer que desarrollemos nódulos que incluso pueden convertirse en cáncer. Pero vamos a la parte del yodo. El yodo, el déficit de yodo, las dietas sin yodo tienen una implicación en el desarrollo de nódulos y en el aumento de la glándula tiroidea, porque las hormonas tiroideas, digamos que se alimentan de yodo, es una herramienta fundamental para producirla. Y eso hace, si hay déficit, que pueda aumentar de tamaño o alterarse su función. ¿Qué hacen habitualmente los gobiernos para que tengamos un aporte adecuado de yodo? Se lo añaden a la sal. Entonces, si se fijan ustedes, habitualmente los paquetes de sal que compramos pone sal yodada. Pues eso es una medida de prevención universal para este tipo de enfermedad. Fíjate, bueno, oye, ¿por qué salen esos nódulos? Porque claro, mucha gente dirá, ¿me puede pasar a mí? Pues habitualmente las causas más frecuentes son estas: las dietas pobres en yodo, es más frecuente en mujeres, alteraciones del crecimiento, en la edad también. ¿Malos hábitos alimenticios podría...? Salvo el yodo, ninguno más que tengamos reportado. El yodo es el que sí que existe una evidencia científica sólida que un aporte ineficiente de yodo produce alteraciones en la glándula tiroides, como la presencia de nódulos. Gonzalo, en el caso de que nos detecten un nódulo en la glándula tiroidea, ¿qué tenemos que hacer? ¿Nos echamos a llorar o hay una solución? No, a llorar no hay que echarse casi nunca con cuestiones de este tipo. Habitualmente son benignos, con lo cual hay que estar tranquilos y pensar que no está en riesgo nuestra vida. Pero es que incluso cuando son malignos, el pronóstico es generalmente bastante bueno en estos tipos de tumores, salvo un caso en concreto. ¿Qué es lo que hay que hacer habitualmente? Pues hay que acudir a nuestro médico, habitualmente médico general, endocrino o cirujano con experto en cirugía endocrina o del tiroides. Habitualmente hacemos una ecografía. La ecografía nos ayuda a catalogar los nódulos exactamente. Tenemos unas gradaciones que, según las características ecográficas, sabemos de qué tipo son o no. En ocasiones lo complementamos con una biopsia. A veces hace falta una cosa que se llama PAF, no siempre. A veces tengo nódulos y me los han pinchado para ver qué otra. A veces ocurre cuando tenemos nódulos sospechosos, nódulos con algunas características, los pinchamos para obtener más información, pero eso ocurre en muy pocos casos. Y luego solemos hacer una analítica también para ver cómo está la función tiroidea, si hay un aumento o una disminución o no hay ningún tipo de implicación con la función tiroidea, porque no necesariamente tener nódulo implica que cambie la función del tiroides, no en todos los casos. Pero digamos que eso es lo que hay que hacer. Tengo nódulo en el tiroides, acudir por supuesto a un médico experto y normalmente ecografía, analítica, y en ocasiones también se hace una punción. Y con eso catalogamos el tipo de nódulos que tiene nuestro enfermo, que insisto, en la mayoría de las veces lo que va a requerir es un seguimiento y controles periódicos, en la mayoría de los casos. Vale, en el caso de que haya que llevar a cabo cirugía, como has dicho, esto está en una zona un poquito
complicada. Lo digo sobre todo porque hay mucha gente, y lo hemos hablado muchas veces con otras operaciones, que al ser una zona visible, la marca de la cirugía siempre está. Sí, o sea, cuando operamos y realizamos incisiones, siempre hay cicatrices, pero es decir, los cirujanos no tenemos gomas de borrar cicatrices, pero sí que tenemos técnicas para esconderlas, para disimularlas o para hacerlas lo menores posible, como hemos explicado otras veces con la laparoscopia y demás. Yo lo primero que querría explicar es qué pacientes son los que se operan de nódulos en el tiroides. Yo creo que eso es el mensaje clave que tiene que entender la audiencia. Pues los pacientes que solemos operar son aquellos que tienen nódulos con sospecha de malignidad, con sospecha de cáncer, que normalmente los hemos descubierto por esas características de la ecografía o incluso a veces por punciones y biopsias que tomamos, que se llaman PAF. 2, pacientes que tienen síntomas como problemas de deglución o problemas de fonación. Cuando vemos un crecimiento progresivo que no para, y en ocasiones, si no tenemos todas esas características, cuando es también un defecto estético muy grande, ¿no? Aunque esos son los menores casos. Y habitualmente, como decías, la cirugía más común que realizamos es a través de un abordaje cervical. Hacemos una pequeña incisión en el pliegue cervical y accedemos a la celda tiroidea. Habitualmente hacemos incisiones muy pequeñitas y podemos o quitar el tiroides completamente si es necesario o una mitad del tiroides. Quitamos una ala de la mariposa o la mariposa con sus 2 alas y el cuerpo. ¿Y es una zona delicada? Bueno, como en cirugía, todas las zonas son delicadas y las tratamos con mucho mimo y con mucho cuidado, ¿no? Esa es una de las artes de la cirugía, el tratar los tejidos con respeto y con conocimiento. ¿Qué hay que conocer en ese área? Pues en ese área hay otras glándulas que se relacionan con el tiroides que las habrán escuchado alguna vez, que son las glándulas paratiroides, que tienen relación con el metabolismo del calcio y que tratamos de respetarlas para que no se produzcan alteraciones del calcio en el postoperatorio del tiroides, que lo habrán escuchado muchas veces. A veces se contunden un poco y pueden tener alguna alteración. Y luego en esa zona hay nervios que tienen relación con nuestra voz y también con la respiración, pero los tenemos muy bien identificados y además utilizamos sistemas habitualmente de neuromonitorización para ver dónde están exactamente esos nervios ubicados. Esa es la cirugía, digamos, convencional del tiroides que más se practica, pero tenemos otras alternativas también, como tú bien decías. Hemos aprendido con los años y el desarrollo de las técnicas mínimamente invasivas, de la cirugía laparoscópica, de la cirugía endoscópica, que podemos ofrecer otros abordajes. En otras culturas, el tener heridas cervicales, aunque las escondamos muy bien, sean pequeñas, prácticamente sean imperceptibles, no está bien visto culturalmente, como en países asiáticos. Y luego también tenemos ciertas profesiones en las que los pacientes viven de su imagen y quieren tener un cuello absolutamente impoluto. Entonces hemos desarrollado también, o se han desarrollado en los últimos años, técnicas mini invasivas para abordar la glándula tiroidea. De la más popular hoy día, yo diría que es la vía transaxilar. O sea, a través de la axila creamos un túnel, lo llenamos con CO2 y accedemos a la celda tiroidea. Aquí en mi equipo hemos hecho casos. Y también otra técnica de las que es más popular hoy día es una cosa que se llama la técnica Toteva, que es que entramos a través de la boca. Con mi equipo en Barcelona hemos hecho algún caso, una cirugía más compleja y que necesita una curva de aprendizaje larga, pero bueno, también es accesible y reproducible y se puede ofrecer en determinados casos muy seleccionados. Me encanta, es que me encanta porque además lo estás explicando de una manera que parece tan sencillo. Yo sé que tú has trabajado en muchos sitios y que por lo tanto, bueno, pues cuando hablas que tu equipo lo ha hecho, pues puede ser en cualquier parte del mundo. Pero la pregunta que yo te hago ahora es, esto que has explicado, que para mí es alucinante, ¿se hace en la provincia de Cádiz? Como he dicho antes, en algún caso seleccionado, en mi equipo hemos hecho
algún caso con cirugía mínimamente invasiva. No se hace de forma generalizada ni de forma habitual, pero son casos seleccionados en cuestiones muy concretas. O sea que es posible. Si existe un caso así, alguien que nos está viendo, que nos está escuchando y que dice necesito porque sé que tengo tal y probablemente sea para operar, porque ya hemos dicho que no todos los nódulos van a requerir de esta intervención quirúrgica, lo pueden hacer perfectamente en la provincia de Cádiz con el doctor Gonzalo P. Martín Martín. Lo pueden hacer con el equipo y los compañeros del doctor Gonzalo P. Martín, como te gusta a ti decir, porque yo trabajo en un equipo con unos compañeros cirujanos que son excelentes y un entorno que hace posible que podamos hacer estas cirugías con seguridad y con una recuperación rápida y funcional. Esa es la clave. No trabajamos solo, eso no existe. Trabajamos en el seno de equipo bien estructurado y en el que los casos los discutimos pues con los endocrinos, con los radiólogos, con los patólogos, y luego en la parte técnica pues tengo unos compañeros que son excelentes cirujanos, unos personal de enfermería, instrumentistas, auxiliares, celadores, enfermeras que cuidan después a nuestros pacientes, magníficos, que es la única forma de conseguir unos resultados óptimos y que la experiencia del paciente realmente sea la más óptima posible. Bueno, pues ya lo ven. Si tienen algún inconveniente, algún problema de este o de cualquier otro tipo, el doctor Gonzalo P. Martín, que lo tenemos en la provincia de Cádiz, que lo tenemos en hospitales de referencia, hospitales con un nombre importante y donde nos va a atender pues tan bien o mejor de lo que lo vemos aquí en pantalla, que eso es una garantía. ¿Dónde exactamente podemos encontrarte, Gonzalo? Pues estamos en el Hospital Recoleta Salud López Cano en Cádiz y en los hospitales Viamed de Chiclana y San Fernando. Wow, bueno, pues va creciendo los puntos donde podemos encontrar a nuestro cirujano de confianza y ya lo saben, maravilloso. Me ha gustado mucho el hecho de conocer todo esto de la glándula tiroidea, una completa desconocida que ahora ya es mucho menos gracias a Gonzalo. Muchísimas gracias. Me alegro que así sea. Si el programa de hoy ha servido para que los pacientes estén más tranquilos y conozcan un poco más sobre el tiroides, esa es la clave, lo que hablamos siempre. Yo creo que el conocimiento y la información es lo que nos resta el miedo y la angustia y nos lleva hacia la medicina que nos merecemos. Muchas gracias a todos y buenas tardes.